Hidratos de carbono, carbohidratos. Seguro que este término ya lo has escuchado antes. ¿Qué son? Pues eso lo veremos en este vídeo. Esto es Café de Ciencia, este es tu canal de confianza. Dentro, intro. El concepto de hidratos de carbono engloba a los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Un monosacárido significa un azúcar, oligosacárido unos pocos azúcares y polisacárido muchos azúcares. La fórmula química de muchas de estas moléculas es CH2ON, donde N es la cantidad de grupos carbono-hidrato presentes en el azúcar. Empecemos a analizar los monosacáridos o azúcares simples. Los dos azúcares que ven en pantalla son triosas, es decir, azúcares de 3 carbonos. En el centro de la molécula tenemos el esqueleto de carbono, al que se unen átomos de hidrógeno, grupo hidroxilo y un grupo funcional carbonilo. La localización del grupo carbonilo merece especial atención, ya que por acuerdo general los carbonos se enumeran empezando por el extremo más cercano al grupo carbonilo. Los monosacáridos que tienen 6 carbonos en su esqueleto se denominan hexosas, como por ejemplo la glucosa y la galactosa, que si te fijas son prácticamente iguales. La única diferencia es la orientación de un grupo hidroxilo. No obstante, los azúcares no existen habitualmente en forma de cadenas lineales como hemos visto, sino que en solución acuosa tienden a formar estructuras de anillo. Si observamos la glucosa, vemos que en principio su estructura tiene forma lineal, pero en solución acuosa la molécula se pliega espontáneamente, uniéndose el carbono 1 al oxígeno del carbono 5. El resultado es esta forma de anillo hexágono. Al realizarse esta unión se obtienen dos formas posibles de glucosa. Por un lado, cuando el grupo hidroxilo del carbono 1 está por encima, es la beta-glucosa, y cuando el grupo hidroxilo está por debajo, es la alfa-glucosa. Muy bien, yo creo que está más o menos claro qué es un monosacárido, ¿no? Continuamos pues con los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas que se componen de la unión de varios azúcares. ¿Y cómo se unen esos azúcares? ¿Se unen solos? Pues no. La realidad es que existen enzimas especializadas en la unión de varios monosacáridos. Los azúcares simples se polimerizan mediante una reacción de condensación que tiene lugar entre dos grupos hidroxilo de dos monosacáridos diferentes. Esta reacción forma un enlace covalente denominado enlace glucosídico. Observa que los azúcares suelen dibujarse de forma simplificada para una mayor claridad en las ilustraciones. Ahora veamos algunos ejemplos de los polisacáridos más comunes en los organismos actuales. Veremos por un lado el almidón y el glucógeno, que actúan principalmente como depósitos de reserva de energía, y por otro lado la celulosa, la quitina y el peptidoglucano, que tienen funciones principalmente estructurales. El almidón es un polisacárido que actúa como depósito de energía en las plantas y su estructura se compone de monómeros de alfa-glucosa unidos mediante enlace alfa-1,4-glucosídico. El glucógeno desempeña el mismo papel de depósito de energía, pero en los animales, donde se almacena en el hígado y en los músculos. La composición del glucógeno es casi idéntica a la del almidón. Son polímeros de alfa-glucosa
unidos mediante enlaces alfa-1,4-glucosídicos. La diferencia está en que el glucógeno tiene una estructura más ramificada que el almidón. Pasando a los polisacáridos estructurales, tenemos la celulosa, la cual es el principal componente en la pared celular de las plantas. La celulosa es un polímero de varias moléculas de beta-glucosa, las cuales se unen mediante enlaces beta-1,4-glucosídicos. Este tipo de enlace aumenta la estabilidad de la cadena de celulosa, formando largas cadenas de fibra muy resistentes. La quitina es un polisacárido que endurece las paredes celulares de los hongos y es el componente más importante del esqueleto externo de insectos. La quitina es muy similar a la celulosa, pero el monosacárido implicado es la N-acetilglucosamina. El resultado es una lámina dura que confiere rigidez y protección. Peptidoglucano. ¿Te suena de algo el término péptido? ¿Recuerdas el vídeo que vimos sobre los aminoácidos? Correcto. El peptidoglucano es un polisacárido formado por dos tipos de azúcares. Lo interesante es que una cadena de aminoácidos se une a un azúcar, formando una estructura rígida y consistente que forma la pared celular de las bacterias. Ahora, ¿qué funciones realizan los hidratos de carbono? Si recuerdas el último vídeo en el que hablamos sobre el ADN y el ARN, vimos que los nucleótidos son moléculas que componen el ADN y el ARN. Estos contienen azúcar en su esqueleto. Además, las principales funciones de los carbohidratos son proporcionar soporte y estructura fibrosa. Identifican a las células y almacenan energía química. Los carbohidratos, como componentes estructurales, forman fibras que confieren fuerza y elasticidad a los organismos. Además de ser rígidos y fuertes, son duraderos. Casi todos los organismos tienen enzimas necesarias para romper los enlaces alfa-1,4-glucosídicos, pero muy pocos pueden descomponer enlaces beta-1,4-glucosídicos. Recuerda que los enlaces alfa-1,4-glucosídicos son propios de polisacáridos con función de depósito de energía, y los enlaces beta-1,4-glucosídicos son propios de polisacáridos estructurales. Pasando a la función de los hidratos de carbono en la identificación celular, es importante nombrar el papel de la glucoproteína, que básicamente es una proteína unida a un hidrato de carbono. El azúcar de la glucoproteína se proyecta hacia afuera de la superficie de la membrana plasmática, identificando a la célula y ayudándole a comunicarse y reconocerse con otras células. Quizá una de las funciones más importantes de los hidratos de carbono sea el suministro de energía. Los azúcares almacenan mucha energía en sus moléculas, ya que contienen un número alto de enlaces carbono-hidrógeno, y estos enlaces tienen mucha energía libre. Esto es debido a que en los enlaces carbono-hidrógeno los electrones se comparten por igual, ya que el carbono y el hidrógeno tienen una electronegatividad similar. Así que bueno, resumiendo un poco las funciones de los hidratos de carbono, recuerda que sirven como soporte estructural, ayudan en la comunicación e identificación celular y actúan como depósito de energía. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero sinceramente que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si así ha sido, machaca ese botón de like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir el aviso de cuando haya un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!